Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Hoy les quiero compartir lo más breve posible, pero quiero que te vayas con esta palabra marcada en tu corazón y como le decía, quiero extender un poco más lo que Dios nos viene hablando. El día miércoles yo hablaba acerca de Elí, no voy a repasar mucho sobre eso, si no se nos va la hora, pero hablaba de un sacerdocio, de alguien que tenía la responsabilidad de formar generaciones y que no había prestado la atención necesaria. Es más, Dios por medio de su espíritu le avisa en varias oportunidades que sus hijos, que ya eran adultos, ya eran hombres que estaban funcionando como sacerdotes dentro del ministerio, tenían un problema. ¿Y cuál problema era? Que dice que la palabra los calca o los etiqueta o los nombra como hombres impíos. Y allí en 1 Samuel 2:12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Entonces yo quiero seguir hablando un poco de esto, pero también llevarlo a la vida de cada uno. ¿Por qué? Porque lo que vos hagas en este tiempo, lo que vos digas, lo que vos puedas impartirle a tus hijos, a tus generaciones principalmente, pero también por ahí a generaciones que Dios va a poner bajo tu cuidado, marcarán el destino de muchas personas. Y dice que estos hombres llegaron a la edad adulta, donde ellos ministraban o tenían que ministrar la presencia de Dios dentro del templo. Ellos estaban en otra ciudad, ya no estaban bajo el cuidado del Padre, aunque sí bajo todavía la cobertura del Padre. Y dice que estos hombres hacían cosas que nada tenían que ver con la ley de Dios. Entonces la Biblia termina hablando que Dios consideraba a esa generación, a esos hijos de Elí, como gente impía. La gente impía es aquella que está separada de Dios. Aquella gente impía es la que no puede manifestar en cierta manera el diseño de Dios por más que quiera. ¿Por qué? Porque ya hay un impedimento, ya hay fortalezas en su vida, ya hay espíritus gobernando de parte del reino de las tinieblas en su mente y en su corazón. Dice que constantemente eran inclinados a hacer lo malo. Y entonces yo me pongo a pensar de esto, ¿no? Porque dice que no tenían conocimiento de Jehová, pero eran hijos de un sacerdote. Y no tan solo de un sacerdote, sino de un israelita, porque todos los israelitas desde temprana edad se le enseñaba lo que usted conoce como la Torá o el Pentateuco, los primeros libros del Antiguo Testamento. Entonces Dios no se refiere solamente a que no conocían o no habían abierto nunca la Biblia o en cierta manera nunca habían escuchado una enseñanza de su padre, sino que en realidad ellos habían desechado el conocimiento de Jehová. Ellos se habían transformado en alguien, en una vasija, en una lámpara o en portadores de un conocimiento caído, en un conocimiento, ¿no es cierto?, que provenía del reino de las tinieblas. Entonces, Satanás había hecho un buen trabajo. ¿En qué sentido? En desviar a un sacerdote. ¿Para qué? Para desviar toda una generación que portaba una palabra de sacerdocio, de gobierno, de autoridad, de reino. Y no difiere mucho de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios a cada uno de nosotros nos ha entregado y nos ha llamado a formar parte de su reino. Nos ha dado una palabra de autoridad, nos ha hablado una palabra de restitución, una palabra de gobierno. Y muchos pueden decir: pero yo vine acá para recibir sanidad, para que mi familia se restaure, para tantas cosas que por ahí necesitamos que Dios intervenga. Pero más allá de todo, Dios lo que quiere hacer en este tiempo es que entendamos que hay una responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Amén. Decirle al que tenés al lado, si no se congeló, decirle: tenés una responsabilidad. Si no te responde, porque está congelado. No importa, no echámoslo porque va a estar ahí congelado. Lo sacamos después. Amén.
Entonces hay que entender de que Dios nos dio una responsabilidad. Al primer hombre y a la primera mujer le puso una responsabilidad. Cuando alguien te entrega algo, te hace responsable de ese algo, te hace en cierta manera aquel que lo tiene que cuidar, que lo tiene que desarrollar. Adán y Eva tenían un diseño que tenían que desarrollar. Dios estableció el Edén en una porción de la tierra, dice, pero Adán y Eva eran los encargados, los que tenían la misión o el propósito de extender ese mismo diseño a lo largo y ancho de la tierra. Todos sabemos lo que pasó con Adán y Eva, pero podemos encontrar en las Escrituras que constantemente se repiten en hombres, en mujeres, y hablando de hombres y mujeres que conocen o han escuchado hablar de Dios. Yo no hablo de aquel que la Biblia habla de aquel impío que jamás escuchó hablar de Dios o jamás aceptó a Cristo en su corazón. Ese es otro tema. Pero yo hablo de aquel que en cierta manera, estando aún dentro de la casa de Dios, Dios lo cuenta como impío. Dios lo cuenta como alguien separado de su presencia. Dios lo cuenta o lo tiene como alguien que en lo natural porta el conocimiento de Jehová, pero no lo porta en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual Dios se encuentra con vasijas que tienen un incienso extraño, se encuentra con vasija, con lámpara, que tienen un aceite mezclado. Dios se encuentra en el ámbito espiritual a veces, cuando nuestra vida no está en el orden de Dios, se encuentra con un problema, encuentra mixturas en nuestra vida. Y Dios no nos hizo para que seamos portadores de mixtura, sino que nos hizo para que portemos, como decía el otro día la palabra, ese aceite especial, ese aceite puro. En los tiempos de Elí dice que la palabra escaseaba. Yo sé que muchos lo escucharon hablar, pero simplemente vamos a tocar ese tema. Dice que la palabra escaseaba, y por lo que la palabra escaseaba, dice que no había visión con frecuencia. Pero ¿quién tenía la autoridad o quién tenía la responsabilidad de que la palabra de Dios no escaseara? Era el sacerdote Elí. Entonces algo me habla de que había alguien que no cumplía su función, que no hacía la parte. La presencia de Dios estaba, el favor de Dios estaba, la voluntad de Dios estaba en bendecir a Israel. Pero se encontró con un Elí que no hacía su parte. Y entonces, como no hacía su parte, había un pacto que se había quebrado, había un impedimento, había algo que detenía lo que Dios quería hacer aquí en la tierra. Y eso que detenía lo que Dios quería hacer acá en la tierra tenía un nombre, y era llamado Elí. Entonces Elí no buscaba de la palabra de Dios, aunque era su función. Elí no ministraba la presencia de Dios, aunque era su función. Y usted puede decir, como le decía el otro día, esto es parte o es función de un pastor, de un apóstol, de alguien que está funcionando dentro del ministerio. Sí, pero también es parte de tu casa. ¿Por qué? Porque el primer ministerio, la primera iglesia o la primera asamblea, si quieres llamarlo así, es tu familia. El primer lugar de gobierno donde Dios te puso es tu familia. ¿Quién está criando a tus hijos? ¿Quién está modelando a tus hijos? Por ahí usted puede decir, pero mi esposo no conoce de Dios. O por ahí puede decir, mi esposa no conoce de Dios. Pero si vos estás hoy acá en este lugar y Dios te está trayendo esta palabra, es para que vos seas aquel que tome esa responsabilidad. Tal vez venís de una familia dividida, tal vez venís de un pasado que te atormenta o que te cautiva o que te ha hecho preso de ciertas circunstancias, pero eso no es excusa para que hoy tomes la responsabilidad, para que hoy tomes y comiences a hacer lo que te corresponde. Decirle al que tiene al lado, tenés que comenzar a hacer lo que te corresponde. Amén. Dios ha escuchado nuestras quejas. Dios ha escuchado nuestras oraciones. Dios ha escuchado muchas veces de nuestras vidas, de todo, de cada uno. Dios, ¿cuándo lo vas a hacer? Pero Él no ha escuchado a alguien. Como dijo Samuel, heme aquí. Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Samuel dice, heme aquí, tu siervo escucha. Entonces Dios está buscando a esa generación que se dispone. Y cuando hablo de generación, hablo de hombres grandes, de hombres chicos, de 15, 16 años. También hablo de mujeres. No importa la edad, esta generación, esta temporada, Dios está llamando a esos que se disponen a despojarse de todo lo que está trabando el fluir de Dios en su vida. Amén. Y dice la palabra de Dios, yo le leí esto el viernes a los varones, que Samuel venía ya de un diseño donde una madre se había levantado. Dice que Samuel viene de Ana, es el hijo de Ana, y Ana tenía un problema, que Ana era estéril. Ana no podía concebir hijos, y dice que su marido Elcana tenía otra esposa que sí le daba hijos. Y dice que Ana se afligía. ¿Qué hacía Ana?
por causa de que era constantemente burlada por la otra esposa de su esposo. Decía, viste que yo puedo tener hijos, viste que yo soy bendecida, viste que esto y aquello. Entonces Ana, si usted va a los primeros capítulos de Samuel, encuentra una mujer totalmente afligida, encuentra una mujer totalmente avergonzada, encuentra una mujer que totalmente tenía un oprobio, una vergüenza que nadie le podía sacar si no era solamente Dios. Pero Ana dice que no se quedó con eso, y yo quiero que comience a notar esto. Ana simplemente lloraba, sí, en un momento se afligió, sí, pero en un momento dijo, yo me activo, si no me levanto yo para cambiar esta situación que estoy viviendo, y comienzo a invocar a Dios, y comienzo a pedirle a Dios y alinearme con lo que Dios está hablando. Nadie lo va a poder hacer. Su marido le decía, yo mirá, no soy mejor que 10 hijos, le estaba diciendo, yo no puedo hacer nada, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga si en realidad Dios ya te hizo así? Pero no había un diseño de Dios que le había hecho así. No sabemos cuál era la causa de esterilidad de Ana, pero yo pienso que era que Dios ya había traído un tiempo, una temporada, y había desatado a una Ana. ¿Para qué? Para traer un cambio en el linaje sacerdotal. Y dice que Ana comenzó a subir, y cada año cuando subían a adorar en las fiestas al Señor, dice que ella iba y en un momento se encontró orando en el templo tan profundamente, tan del alma, tan en cierta manera desde lo más interior, esa oración que comenzó a mover los cielos, esa oración que comenzó a ser escuchada. Y dice que aparece Elí y le dice, mira, esta mujer está borracha porque no se le entiende lo que está hablando, parece que en cierta manera tiene mosto, ha tomado vino. Y Ana le dice, no, en realidad yo estoy orando así, la verdad, porque tengo una aflicción del corazón. Pero ¿qué estaba haciendo con esa aflicción? No se estaba quedando como víctima, sino que estaba diciendo, yo he venido al lugar donde esta aflicción, aunque es fuerte y aunque en cierta manera me quiere hablar de imposibilidades, yo he venido al lugar donde todo se hace posible. Entonces ella tiene un encuentro con un sacerdote, con este sacerdote Elí. Y entonces cuando ella le cuenta a Elí, Elí le dice, bueno, Dios haga y cumpla la petición de tu corazón, porque entendió que esa palabra la tenía que desatar, entendió que Dios le estaba dando la orden, lo que no sabía Elí, todo el plan que Dios tenía. Entonces dice que Ana, dice que cuando recibe esa palabra, diga conmigo, cuando recibe la palabra, ya cambió la angustia, diga conmigo, cambió la angustia en felicidad, pero no quedó enseguida embarazada. Entonces, Ana nos enseña mucho en esta mañana. Ella recibe la palabra. Cuando ella recibe la palabra, no esperó una gran señal, no esperó una gran confirmación, no le dijo, Elí, ¿seguro? Pero seguro, mirá que estoy pidiendo un hijo, mirá que soy estéril. No, ella estaba llevando su asunto a Dios. Ella estaba llevando su asunto a aquel que podía, en cierta manera, cambiar lo imposible en posible. Y entonces cuando ella recibe y entendía de sacerdocio, recibe de parte del sacerdote la palabra de que todo lo que estás pidiendo te sea hecho, eso le fue suficiente. Eso le fue, en cierta manera, la garantía, diga conmigo, la garantía de que Dios había tomado cartas en el asunto. Y muchas veces Dios nos ha dado la garantía de que Él quiere intervenir en el asunto de nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Muchas veces comenzamos cuando nos vamos de la presencia de Dios, o cuando comienzan a pasar los días, comenzamos a entrar y permitirle que esa angustia vuelva, que esa duda vuelva, que la incredulidad vuelva, y comenzamos a decir, capaz que eso Dios me lo habló porque, bueno, alguien le dijo al pastor, me lo dijo porque estuvo mirando Facebook y sabe mi vida. Me lo dijo porque no sé. Y comenzamos a dar lugar a dudas. Comenzamos a darle lugar a pensamientos que lo que Satanás hace es drenar y volverte al pasado. Y la palabra, yo le decía a los jóvenes el día sábado, allí en Eclesiastés 7:10 dice, es de necio enfocarse en el pasado, dice una versión. Otra versión dice, es de necio preguntar y decir, los tiempos pasados fueron buenos. ¿Por qué? ¿Por qué de necio, pastor? Si tal vez mis mejores tiempos fueron los tiempos de antes. Fue en el año 2000, en el 2005. Fue hace 3 años cuando yo podía comprar más cosas, ¿no? Fue hace, no sé, 5 años. Pero déjame decirte, eso está en el pasado. ¿Y por qué de necio? Porque te encapsulás, porque te encerrás, porque Satanás te retiene en el pasado. Y Satanás es un especialista en dejarte estancado en el pasado para que no vivas el presente y el futuro de Dios.
La palabra de Dios siempre te habla de futuro. La palabra de Dios siempre te habla de que los mejores tiempos están por venir. Entonces, ¿por qué hay hombres y mujeres que se enfocan en los tiempos pasados? Fueron buenos, tal vez fueron buenos, y no te estoy diciendo que mienta, pero los que vienen serán muy buenos. Pero cuando vos te quedás con lo bueno, te perdés lo muy bueno, lo excelente de Dios. Entonces dice que Ana enseguida dice que volvió, cambió su semblante, comenzó a comer. Mire, la angustia, el dolor, todo le había robado hasta, en cierta manera, las ganas de comer, tal vez hasta su salud. Pero cuando ella recibe esa palabra de Dios, ella no permitió que nada más, en cierta manera, entrase para robar esa palabra. Entonces en esta mañana yo te digo, ¿qué hacemos con las palabras que hemos recibido de parte de Dios? Vienen esos pájaros, vienen esas aves, como decía Jesucristo en la parábola, y nos arrebatan esa semilla. Vienen esas preocupaciones, los problemas, la rutina, lo que a diario te pasa y te hace dudar de lo que Dios ha hablado. Y dice que Ana agradeció y a partir de ahí comenzó a vivir una vida de agradecimiento. Comenzó a cuidar esa palabra. Comenzó a creerle a Dios. ¿Ustedes de dónde creen que fue enseñado Samuel? El otro día le hablaba de que Samuel, cuando Dios le habla, dice que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios, entonces Dios cumplió todo lo que le había prometido. Diga conmigo, paternidad. Hay paternidad espiritual, pero también hay paternidad natural. Tus hijos, no le podés exigir a tus hijos lo que vos en cierta manera no manifestás. Mi hijo, en cierta manera, mirá, está alejado de Dios, no le cree a Dios, re duro esto, aquello. Alguien le enseñó. En alguien lo vio. Dice que Samuel era un calco de Ana. Vamos a avanzar un poco más sobre esto. Dice la palabra en 1 Samuel, versículo 27, que llegó el tiempo, porque Ana le había hecho una promesa a Dios, que ese primer niño que le diera, ella lo iba a dedicar para que fuese el sacerdote del templo. Lo iba a dejar allí, no lo iba a llevar a su casa. Entonces cuando ella lo cría los primeros años de vida, dice cuando llegó el tiempo del destete, el tiempo que ya en cierta manera podía cuidarlo otra persona, dice que ella lo sube al templo, lleva las ofrendas, lleva todo el agradecimiento y le dice y se encuentra nuevamente con Elí. Y le dice algo interesante allí en 1 Samuel 1:27, le dice 26, y ella le dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, que yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba. ¿Por quién oraba? La oración es clave. No puede haber alguien que diga ser hijo de Dios y no tenga tiempos de oración. Es que yo oro, como le decía a los Josué, ¿no? En la comida. No, eso no cuenta. Oro 3 veces al día, en el desayuno, en el almuerzo y la cena. Cuando bendice los alimentos. No, estamos hablando de un nivel mayor de oración. Y nos enseña esta mujer. Dice, ¿sabes, Elí? Acá te traigo la palabra naturalizada. Acá te traigo, ¿te acordás que vos me dijiste, bueno, Dios haga conforme la petición de tu corazón? Acá estaba la petición de mi corazón. Y ¿sabes qué, Elí? Yo este niño lo voy a consagrar, se lo prometí a Dios, así que voy a cumplir mi parte. Y dice la palabra de Dios, sigue hablando. Dice, y ella, el versículo 27, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico. ¿Qué dijo? ¿A quién estás dedicando tus generaciones? ¿A quién estás dedicando tus generaciones? ¿Bajo qué cobertura están? ¿La cobertura de Dios? ¿La cobertura del reino de las tinieblas? ¿Quién se está aprovechando de los mejores tiempos, de los mejores años de la vida de tus hijos? Hubo una generación que fue consagrada, porque fue consagrada, Dios se la concede a Ana, y Ana la dedicó, significa siempre estuvo bajo el cuidado de Dios. Digamos, ella le enseñó, porque en la cultura israelita las mujeres eran las que le enseñaban por repetición la Torá. Tenían ese trabajo. Entonces la madre se transformó en esa formadora de generaciones. Su madre se transformó en esa formadora de lo que ese niño iba a aportar. ¿Cuántos de los que estamos acá, que somos padres, tenemos hijos? Y esos hijos Dios le ha dado palabras, le ha dado en cierta manera promesas, porque todos portamos promesas de parte de Dios. Hay promesas comunes o en común al pueblo de Dios, pero hay promesas particulares de Dios para cada uno también. Entonces, a veces queremos ver desarrollado lo que Dios habló acerca de nuestros hijos.
A veces queremos todo, obviamente, ver desarrollado lo que Dios habló acerca de nuestra familia. Pero, ¿te has tomado el tiempo de orar, de interceder por esa palabra que se te dio? ¿Has bajado los brazos? Es que pastores, que esto ya no funcionó. Ana no dudó. Tal vez Ana no quedó embarazada la primera, la segunda, la tercera, como Abraham, que su mujer era estéril. Pero dice que se fortalecían en fe. Esa vez que tal vez cuando iban ahí, quedaste embarazada. No le hacía dudar de que Dios no estaba en el asunto. Entonces dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Todos los días que viva, ¿de quién será? Y adoró allí. Entonces, no hay mejor lugar, querido hermano, querida hermana, de que tus hijos honren a Jehová, que todos los días estén en el asunto de Jehová, porque eso te va a traer cumplimiento de palabra, porque eso te va a evitar muchos dolores de cabeza. Por eso Dios dice, cuando de niño instruyen una palabra y cuando fuere grande, no se apartará de ella. Amén. Entonces, yo quiero avanzar un poco más. Entonces hubo una Ana que consagró, que le creyó a la palabra. Entonces después vino un Samuel por consecuencia. Un Samuel que cuando llega el momento de que Dios comienza a hablarle a Samuel y comienza a llamarlo para ponerlo en el lugar del sacerdote, dice que Samuel no dejaba caer, le creía, no dejar caer la palabra, significa que le seguía creyendo a Dios lo que Dios había hablado a pesar de las circunstancias. Samuel se le habló que él iba a ser el sacerdote, pero encontramos que un par de años más adelante se transformó en el sacerdote. Entonces Dios te está hablando en esta mañana y nos está llevando a hablar y profundizar un poco más de esto. Y algo que sucedía en el tiempo de Elí, dice que la lámpara de Dios se estaba por apagar. La lámpara de Dios se estaba por apagar. Pero antes que la lámpara se apague, Dios llamó a un Samuel. ¿Por qué? Porque había un diseño de Dios y el diseño de Dios es que siempre en su templo haya lámparas encendidas. Dice que cuando usted va a Deuteronomio, Número, en el diseño del templo y del tabernáculo, tenían que haber lámparas y esas lámparas tenían que arder continuamente con un aceite especial, con un aceite puro, un aceite de oliva machacado. Y dice que era la función del sacerdote de velar que esas lámparas no le faltase ese aceite, que constantemente estuviesen cargadas para que no se apaguen. Y muchos por ahí han leído este pasaje y dicho, bueno, Samuel estaba por dormirse, la lámpara se estaba por apagar, parece algo romántico de se apaga la luz en la noche para que podamos dormir. No, Dios hablaba que había una temporada donde Él tuvo que levantar a alguien que entendiera el diseño, como lo está haciendo en este tiempo, de que las lámparas no se pueden apagar. Y yo te vuelvo a decir en esta mañana como ministro de este lugar, tu lámpara no se tiene que apagar, la lámpara de tus hijos no se tienen que apagar. ¿Por qué? Porque vos y yo somos la lámpara. La Biblia habla de que nosotros somos la lámpara y que cuando una lámpara se apaga, dice, ya no alumbra. Cuando una lámpara se apaga no está cumpliendo su función. Entonces, dice en esta mañana la palabra de Dios que necesitamos volver a llenar esas lámparas de aceite. ¿De qué aceite? De un aceite puro. ¿Vio que cuando usted va al mercado hay un montón de aceite, no? ¿No? Hay de girasol, hay uno que se llama de mezcla. ¿No? Que muchos dicen, no, ponerse a freír y es re oloroso, por decirlo con esa palabra, ¿no? Y está el de oliva. Y el de oliva siempre es más caro. Y el de oliva vos lo comprás y lo usás con gotero. No le pongas tanto a la ensalada, es que quiero que te... Ahí un poquito nomás, que alcance. Entonces, hay distintos tipos de aceite. Y en el mundo espiritual también hay distintos tipos de aceite. ¿Usted sabe que la iniquidad es un tipo de aceite? Búsquenlo en la Escritura. La iniquidad es un tipo de aceite que incluso se naturaliza en los cuerpos físicos. Entonces, cuando hay alguien que porta iniquidad, será una lámpara apagada en cuanto al reino de Dios, pero será una lámpara que está manifestando un diseño contrario a Dios. Entonces, Dios me llevaba a pensar un poco en esto, en esta mañana y en el aceite, y me llevaba a ver el tema espiritual. ¿Cuántos han escuchado hablar y no han escuchado enseñar de los ámbitos espirituales? De que Cristo vino, cuando dice allí en Isaías 61, he venido a libertar al cautivo, a vendar al quebrantado de corazón, a declarar el buen año agradable de Jehová. Cristo tenía una función, Cristo era una lámpara y Él alumbró y cumplió esa función. Ahora, la palabra de Dios habla también de como a Elí
le vino una palabra que ya no era un ataque de Satanás. A Elí lo que se le ejecutó fue un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque le habló una y otra vez y no quiso corregir sus hijos, no quiso corregir su vida, no quiso manifestar el diseño correcto, entonces tuvo que ser cambiado, tuvo que ser quitado. Entonces hay cosas que a veces vienen en nuestra vida, a veces por puertas que abrimos, por espíritus que llegan, como ayer hablaba del enojo a los chicos, que tiene muchas facetas, no es lo que yo voy a hablar hoy, pero son espíritus que vienen y por ahí usted, venga pastor, ministre, no, o cuando termina la reunión, decimos levante su mano y comenzamos a ordenar y los espíritus salen. Pero hay cosas que no van a cambiar ni con una administración. ¿Cómo es esto, pastor? Porque hay una legalidad, hay un juicio, hay un diseño de Dios que se estableció en contra de tu vida. La palabra de Dios habla de que los que mantienen falta de perdón, los que no perdonan a los que lo ofendieron y no perdonan a esa persona como Cristo lo perdonó a ellos, dice que los envía a cárceles donde pone verdugos. Entonces la palabra de Dios nos habla de que muchas veces, aunque Dios no quiere, nos tiene que soltar sentencia de cautividad. Nos tiene que soltar sentencia y colocarnos en el lugar que hemos elegido. ¿Cómo es esto, pastor? Vio que Adán y Eva, él no había diseñado la maldición. Pero dice, por causa tuya será maldita la tierra, ahora la tierra te producirá carne y espíritu. Entonces se desata una temporada por consecuencia de alguien que no entendió el diseño que Dios le había dado y que falta ese diseño. Entonces hoy yo te quiero hablar de esto. ¿Por qué? Porque hay cosas que están en tu vida que vas a tener que cambiar, que vas a tener que arrancar, que vas a tener que ser vos quien las saque. Porque si no, Dios no va a poder fluir, si no, Dios no va a poder establecer su diseño sobre tu vida. Mientras tenga falta de perdón, no va a poder fluir la unción completa de Dios. Pastor, es que tengo razón de estar enojado, ya lo hemos hablado, pero así tengas razón de estar enojado, de estar, de decir yo no necesito perdonar, Dios dice, perdonarás. Porque eso te libera, porque eso te saca de la cárcel, porque eso te saca de las prisiones. Entonces, buscamos y encontramos muchas veces en las Escrituras diseños donde hombres o mujeres fallaron en lo que tenían que hacer. Vamos allí al ejemplo de una viuda que dice que su marido muere y su marido era profeta. Y va allí a Eliseo y le dice, tú sabes que mi marido era profeta, que servía, que estaba allí en la iglesia, pero murió y quedamos con la redeuda. Y ahora, para colmo de eso, yo soy viuda, estoy sola, no tengo trabajo, estoy con mis hijos, y los acreedores quieren venir y llevárselos, quieren cobrar la deuda. Entonces Eliseo le dice, bueno, ¿qué quieres que haga? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, no tengo nada, pero bueno, sí tengo un poco de aceite. Entonces acá me habla que esto estaba como en la casa de Elí, aunque había un sacerdote, había un profeta supuestamente. Ese era un varón de Dios entendido en esa escritura. El aceite era poco en su casa, la presencia de Dios era poco en su casa. Y como no había aceite, como no había palabra, no había visión, había entrado en un diseño de maldición, en un diseño que no tan solo afectó su vida, sino que cuando él muere, deja toda una generación afectada, en deudas. Y acá puede hablarse de la deuda natural, pero yo quiero ver de las deudas espirituales. De eso que tal vez vos fuiste liberado porque entendiste que venía con maldiciones generacionales y llegaste a este lugar y te oramos, te instruimos y renunciaste y cortaste con todo eso. Pero tenés que entender que cuando descuidás la responsabilidad, que cuando descuidás lo que Dios te mandó a hacer, se vuelven a formar esos lazos. O tal vez vos sos el primero en la línea que está produciendo un diseño torcido en la vida de tus hijos, de tu familia. Entonces había un hombre de Dios, un profeta, que deja endeudada a su familia. Y su familia entró en un tiempo de desesperación. ¿Por qué? Porque había una sentencia, había un tiempo que se estaban cumplir y los acreedores venían. Mire, déjeme decirle de parte de Dios que en este tiempo Dios te está llamando nuevamente a poder levantarte como ese hombre, como esa mujer que vuelva a llenar su cuerno de aceite, que vuelva a llenar su vasija, sus lámparas de aceite, para que tus generaciones no tengan que vivir un diseño de muerte, un diseño de enfermedad.
para que tu familia no tenga que pagar pactos ancestrales. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos enseña de eso. Y tal vez vos estás como la vida y decís, pero yo tengo un poco de aceite, no tengo mucho. Pero dice que el profeta le dice, bueno, ve, pide vasijas vacías. Diga conmigo, Dios siempre va a necesitar vasijas dispuestas para derramar de su espíritu. Entonces, él le da un diseño. Y la mujer lo cumple, le dice, ve, pide vasijas vacías. Y esas vasijas, si estaban vacías, porque estaban dispuestas, estaban disponibles. Entonces se las da, entra allí y le dice, métete tú y tus hijos en tu cuarto, cierra la puerta. Y allí comienza a verter ese aceite en la vasija. Cuando esté completa una, ponla a un lado y comienza a llenar la otra. Entonces, Dios lo que nos está hablando, como hablaba el otro día de Samuel, como nos viene hablando, es de un diseño que Él ha traído para poder derramar de su presencia. Él necesita a esos Samuel que no dejen caer la palabra de Dios, que entiendan el diseño, que corrijan lo que está deficiente, que aprendan a decir, bueno, hoy me equivoqué, pero puedo en Dios volver al diseño. Y entonces esta mujer dice que se encerró en la intimidad. Eso me habla de oración. La palabra de Dios en un momento le pregunta a Jesús, él dice, bueno, enciérrate en tu cuarto, en tu aposento, y lo que Dios lo ve en secreto, en lo público será expuesto. Entonces, a veces buscamos la gloria visible de Dios, pero no hemos estado en lo secreto para que Dios pueda manifestar su gloria en medio de nosotros. Dios te está llamando a un tiempo de intimidad, como lo se cansó de llamar a Elí. Como hubo un Samuel que lo escuchó y estaba en la intimidad. El sacerdote Elí estaba en sus aposentos, pero Samuel estaba en el altar de Dios. Samuel dormía en el altar de Dios. Digamos, su lugar de descanso era el altar de Dios. Noten la diferencia. Seguramente Samuel tenía un cuarto, pero él prefería estar allí. ¿Por qué? Porque estaba resguardando que las lámparas no se apagasen. Porque estaba resguardando aquello que él veía que este sacerdote descuidaba. Entonces tal vez vos venís de una generación donde tus padres no han sido buenos sacerdotes, han descuidado o no han conocido lo de Dios, porque tal vez viene de una línea generacional que se torció hace mucho tiempo, pero Dios te está diciendo en este tiempo, yo te traigo esta palabra para poder manifestar en esta temporada lo que yo he hablado, para poder naturalizar, para que vos puedas decir, ¿sabe, pastor, que esta era la palabra por la que estaba orando? Aquí está realizada. ¿Por qué esa realización? ¿Por qué esa naturalización? Porque hubo oración. Fue lo mismo que el profeta le dijo a la mujer. ¿Sabés qué faltó en tu casa? Faltó intimidad. Faltó alguien que se metiera en el cuarto y cerrara la puerta. Que ya dejara de escuchar lo que se hablaba afuera. Que ya dejara de dejar entrar al lugar íntimo lo que no tenía que estar en ese lugar íntimo. Dios le dice, métete tú y tus hijos. Pide la vasija a los vecinos y todo, pero no le dijo, metete con el vecino, que te venga a ayudar porque las vasijas van a estar llenas. No le dijo, trae al tío, trae a la tía. No, le habló de lo que le había faltado a ese sacerdote que había partido, a ese profeta que ya no estaba, pero había dejado una familia con un diseño de desesperación, de angustia. Entonces él le dice, ¿sabe el profeta lo que le está diciendo ahí? Faltó intimidad. Metete en la oración. Eso que vos crees que es poco se va a transformar en mucho. Pero ¿sabés por qué llegó a poco? Porque la puerta no fue cerrada. Porque no hubo alguien que en cierta manera se metiese en la intimidad y hiciera fluir constantemente la presencia de Dios. Entonces esta mujer tenía un poco de aceite, tenía un poco de la presencia. Y tal vez vos estás con lo poco y si yo te pregunto ¿cuánta presencia hay en tu hogar? Y pastor, es que está re complicada mi casa. Pero si llegaste hasta este lugar o fuiste en algún momento, aceptaste a Cristo en tu corazón, yo sé que un poco de ese aceite queda en algún rincón de tu casa. ¿Y saben cuál es la primera casa de la vida de cada uno? Tal vez decís, no, pastor, es que me cuesta venir a la iglesia, me cuesta orar, me cuesta ayunar. Pero un día llegaste, un día le creíste a Dios, un día hubo un fluir, un día hay gente que ha experimentado grandes cosas de parte de Dios y tal vez hoy no la está experimentando, pero aún se acuerda y tiene ese poco de aceite. Y Dios dice, con ese poco que está ahí, yo lo voy a multiplicar. Yo lo voy a hacer que se transforme en arroyos de aceite. Yo voy a hacer que tu lámpara se vuelva a encender. Que tu vasija sea llena de ese aceite que es la presencia de Dios.
Amén. Entonces, Dios te está mandando a sacar de tu vida lo que no tiene que estar allí. Decí conmigo, tengo que sacar de mi corazón lo que Dios me está hablando que no tiene que estar allí. Ahora, para ir cerrando, dice en Nehemías capítulo 13. Nehemías trajo unos tiempos de reforma, pero impresionante. Nehemías fue el que volvió a levantar el segundo templo cuando Jerusalén estaba en ruinas. A él se le conoce como el restaurador de generaciones, de escombros de generaciones pasadas. Entonces, había un avivamiento, si así quiere llamarlo usted. Había un tiempo donde las familias estaban volviendo a tener su casa, las murallas de Jerusalén ya se habían cerrado, Jerusalén estaba saliendo de ser la vergüenza de todas las naciones, Dios estaba visitando el lugar, Dios estaba estableciendo. Arman el segundo templo de Dios, comienza a estar los levitas, los cantores, todo muy bueno. Pero otra vez un sacerdote. Dice que Nehemías, cuando dejó todo funcionando, vuelve al rey, porque él era el copero del rey. Y deja todo funcionando. Deja a los sacerdotes, deja puesta la ley de Dios. Allí había gente que leía la ley de Dios. Allí había gente que manifestaba el diseño de Dios y esto y aquello. Pero ¿qué pasó? Dice que hubo un sacerdote en Nehemías 13, versículo 1 en adelante, lo vamos a leer rápidamente, dice, aquel día se leyó en el libro de Moisés y oyéndolo todo el pueblo fue hallado escrito que en el que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no los salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam. ¿Se acuerdan de la prédica de Balaam del otro día? Para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Entonces había un memorial en esa escritura. Le decían, ¿saben qué? Ustedes jamás en el sacerdocio, en lo natural, podían emparentarse con los pueblos amonitas y moabitas que venían de la línea de Lot, de un diseño de fornicación. ¿Por qué? Dice, porque recuerde que incluso eso les fue de tropiezo para entrar en la tierra prometida. Cuando iban a entrar en la tierra prometida, los moabitas y los amonitas y moabitas contrataron a un profeta llamado Balaam para que los maldijera. Pero dice la palabra de Dios que él no lo permitió. ¿Qué hizo Dios? No lo permitió. Diga conmigo, Dios no va a permitir que mi vida sea maldecida si yo mantengo las puertas cerradas. Entonces dice, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que antes pagaron o dieron dinero para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Entonces había un memorial. Chicos, cuidado con esto. Satanás constantemente le decía, está diseñando para muerte, para que tu familia, tus hijos se tuerzan, se pierdan, si es posible lleguen a la muerte. ¿Cuántos jóvenes en droga, en vicio, en tantas cosas, en diseño que jamás Dios quiso que anduviesen, pero por causa de un padre, de una madre desenfocado o que fueron criados de esa manera, pero tampoco nunca buscaron de la presencia de Dios, nace una generación que termina siendo un problema para la sociedad, pero también un problema para ellos mismos, sumergido en tantos vicios. Entonces Dios le dice, ¿saben qué? Mientras ustedes mantengan la puerta cerrada, mientras yo esté en el asunto, jamás voy a permitir que los alcance decreto de brujería, de hechicería y tantas cosas. Entonces algo que vos tenés que entender es que todos los días hay diseño de muerte contra tu vida. Todos los días los brujos, los hechiceros levantan contra los hijos de Dios, contra los que están en la iglesia, no tan solo en esta, sino en todas las iglesias, diseño de miseria, de escasez, ojalá le vaya mal, y hacen sus embrujos. Pero ¿qué pasa? No, el problema no es el brujo, el problema no es lo que esté haciendo, porque eso es lo que siempre van a hacer, ya han elegido un estilo de vida. El problema es el receptor, el problema es que cuando te entra por algún lado, que cuando llega eficientemente a tu vida, es porque hubieron puertas abiertas. Entonces Dios en esta mañana le recordaba al pueblo de Israel, estamos en un tiempo de reforma, estamos en un tiempo de avance, pero recuerden, no dejen entrar, que decía, no dejen entrar a los amonitas y los moabitas. Eso representa todo lo que es las obras de la carne. Dice, ¿por qué? Porque eso les fue de tropiezo y eso era de causa. ¿Para qué? Para que Dios se apartara y quedara descubierto. Entonces, esto fue leído. Y dice versículo 3, cuando lo oyeron el pueblo, la ley, separaron. ¿Qué hicieron? Separaron de Israel a todo lo mezclado con extranjero. Dios nos sigue hablando de separar lo que tiene mixtura. Separarlo. Y esto no va a decir, mi hijo, no, lo saco, mi hijo. No, de tu hijo en el ámbito espiritual, de tu hija, de tu vida, de tu esposa, sacar lo que está mezclado. Sacar lo que vos ya estás discerniendo que no vino de Dios.
Sacá, levantate, sacerdote, y comenzá a orar, a interceder. Pero es que no sé, no tengo tanta palabra. Bueno, comenzarás a tener un tiempo de búsqueda de palabra, porque si la palabra escasea, te vas a quedar con la excusa de Elí. Él le dijo, bueno, cuando le dicen, no, tus hijos van a morir ya por tercera vez, si no hacen nada, tus hijos van a morir, y esto, bueno, que Dios haga, total, es la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente que le dice a Dios, bueno, ¿sabes qué? Cambia la actitud, todo esto, bueno, sí, Dios hace tu voluntad, y se va a cumplir la voluntad de Dios. Pero jamás había sido la voluntad de Dios. Por la primera vez que le habla a Elí, dice, yo te elegí para sacerdote. Vos venís, y comenzó a hablarle como un padre. Yo necesito que cambies, pero cuando la persona no quiere cambiar, ya Dios, en cierta manera, tiene que soltar esos juicios, esos verdugos. Ahora, dice, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todo lo mezclado con extranjeros. Y antes de esto, ¿antes de qué? Antes que se leyera esta escritura, hubo un sacerdote que falló nuevamente en su función. Porque el sacerdote era el que tenía que leer la Torá, el que tenía que estar primeramente instruido. Dice, y antes de esto, Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Entonces, dice versículo 7, para volver a Jerusalén, entonces supe del mal que había hecho Eliasib. ¿Qué había hecho Eliasib? Un mal. Era un sacerdote instruido, gente que tenía conocimiento natural, pero no lo portaba en lo espiritual. Y dice que había emparentado, había dado a sus hijos, a Tobías. La hija de Tobías se había casado con el hijo de Eliasib, del sacerdote. ¿Y esto qué habla? ¿Que había problema con el casamiento? No, que era justamente de los amonitas, de los enemigos de Dios. Esto habla cuando en cierta manera vos en cierta manera te dejás influir, a veces por espíritu de Lilith, y hay un casamiento, hay un emparentamiento. Te alineás con lo que el reino de las tinieblas está haciendo, y en la cámara, esta casa, que somos primeramente nosotros, donde tendría que estar todo lo consagrado a Dios. No te quiero un lugar especial donde este hombre le hace el cuarto a su consuegro. Va allá y le dice, Tobías, ¿sabes qué? Ahora soy mi consuegro y bueno, yo soy el sacerdote de este lugar. Vení, vamos a buscar, ver la cámara más grande, ¿cuál querés? La suite presidencial, era el lugar donde tenía que estar Dios, y le hace al enemigo de Dios. Y dice que pone a este hombre con sus muebles y pone allí todo, y dice la palabra de Dios que eso fue un gran mal que hizo, porque le dio un lugar que tenía que darle a Dios, se lo dio a este hombre, el enemigo de Dios, y emparentó sus hijos. Entonces, supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Me dolió de gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara y dije que se limpiasen las cámaras y hiciesen volver allí los utensilios de Dios, las ofrendas y el incienso. Amén. Pueden pasar los chicos de alabanza. Entonces, lo que Dios nos está diciendo en esta mañana, hay cosas que vos tenés que sacar. Dice que cuando Nehemías se entera de esto, tiene que volver nuevamente a hacer un segundo viaje a ese diseño que él había dejado en cierta manera perfecto, conforme a lo que Dios había hablado. Tiene que volver, ¿por qué? Porque hubo un sacerdote nuevamente que comenzó a adulterar el aceite, donde tenía que estar el aceite de Dios, donde tenía que estar el utensilio de Dios, lo consagraba a Dios. Ahora estaba establecido Tobías, que era una amonita, que era alguien que venía de una generación de idolatría, de perversiones sexuales y que manifestaba todo lo distinto. Y esta es la palabra clave. Dice, supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. ¿A quién le estás dando más consideración? A lo que Dios te está hablando y te está diciendo, saca en esta mañana de tu vida, de tu templo, todo lo que no está sacado de tu casa, todo aquello que nos sirve. Es que, pastor, ¿sabe qué? De mi casa no saco esa virgen porque es de la abuelita. Y yo sé, no creo en eso, pero por consideración a la abuelita, pero es tu territorio. No, es que, pastor, es que yo a veces no vengo a la iglesia porque mi esposa se enoja. Considerás más a tu esposa que a Dios. Es que mi esposo se enoja. Seguí dándole lugar y vas a ver que la palabra no se va a ejecutar. Es que el frío, sí, hace frío. ¿Para
que ya ahí el celular me está mostrando 3 grados bajo cero todavía. Pero debes quedarte en la cama calentito. Y cómo no lo pensaste, pastor. Decidiste estar en este lugar porque consideraste que lo que Dios tenía para decirte era más importante que lo que podía decirte esa sábana, ese cafecito, ese asado que tal vez muchos no lo pueden hacer después. Pero dice, ¿qué estás considerando? Entonces hubo un sacerdote que dice que por consideración a Tobías, a algo que Dios le había dicho no tiene que estar en medio del pueblo, comenzó a arruinar. ¿Y saben qué pasó? Nehemías los tuvo que sacar. Dijo, ¿sabe qué? Echó fuera a Tobías primero, que era todo lo que no tenía que estar. Echó los muebles, todo lo que este había puesto, había acomodado la casa de Dios a su manera, el loco. ¿Y cuántos muebles, yo pienso en lo espiritual, cuánto diseño de Satanás todavía hay en tu vida? Pastor, yo no estoy endemoniado, pero tal vez hay diseño que todavía por consideración a no desecharlo no le da lugar a lo de Dios. Dios te está hablando, yo con eso no lo voy a hacer, de esa manera no lo voy a hacer. Y vos seguís orando y manteniendo ese diseño. Y Dios dice, bueno, es un momento que Nehemías tuvo que decirle, ¿sabes qué le hacía? Consideraste a tu suegro, a tu consuegro, consideraste y pues dijiste cosas que no tenían que estar, ahora sos echado del sacerdote. Tuvo que levantar otro sacerdote. Y a veces esto es lo más triste para algunos que quedarán desechados. Que Dios no va a detener el propósito que Él tiene sobre esta tierra, sobre Plotier, sobre la ciudad, sobre las generaciones, porque alguien no quiere hacerlo, sino que correrá aquel que en cierta manera no está entendiendo el diseño, que considera otras cosas. Vos considerás, bueno, quédate con eso que considerás, pero vendrá otro que entenderá, que se consagrará como un Samuel y no dejará caer palabra y dirá, no, yo iré a predicar. Samuel, le vuelvo a decir, póngase de pie. Samuel, no, le vuelvo a decir, cuando Dios le habla, él no había tenido las visiones de Elí, él no había tenido la intimidad que Elí había tenido con Dios. Era un chico, era un joven. Dice que solamente él sabía que tenía que ministrar la presencia, que cuidar que la lámpara no se apagase, que el aceite estuviese, que la gente trajese el sacrificio y ellos presentarlo. Samuel cuidaba de todo eso, pero él no había tenido una experiencia con Dios todavía. Pero eso no le fue excusa para creer que Dios estaba en el asunto. Entonces, como no le fue excusa, tarde o temprano Dios dijo, aquí hay alguien que aunque no me ve me está creyendo. Aquí hay alguien que aunque no me ve me está creyendo, aunque no sabe lo que importa, pero me está creyendo en la casa. Y me adora, y me levanta adoración, y ministra y cuida de la palabra, cuida que su casa no se contamine, que su vida no se contamine. No esperes a creerle a Dios para cuando haya una visitación angelical en tu vida. La visitación angelical vendrá cuando abras o establezcas el ámbito correcto. Cuando la viuda entró, cerró la puerta, se metió con sus hijos, seguramente oró y comenzó a derramar del aceite, ahí el aceite comenzó a fluir, no antes. Porque yo me pregunto si Eliseo tenía la doble unción de Elías, podría haber dicho, bueno, andá y vamos a orar y ahora vas a ir a tu casa y vas a encontrar vasija llena de aceite, andá y vendela. Eliseo tuvo que ordenar lo que estaba desordenado. Dijo, el problema no es escasez. Que muchos saben que el problema no es la escasez financiera. Es que eso se manifiesta por causa de un desorden espiritual que hay. Cuando está ordenado lo espiritual, lo natural responde. Y dice que esa mujer comenzó a derramar de aceite, llenó un montón de vasijas y fue y le dijo al profeta, ya dice lo que está. ¿Y qué pasó? Se multiplicó. Lo poco que tenía ese aceite se multiplicó. ¿Y por qué no lo pudo hacer su esposo? Sí, también era profeta. Porque estaba desenfocado. Porque no cumplió su función. Y un hombre, una mujer, alguien que tiene la responsabilidad ya de velar por generaciones, si no funciona, tarde o temprano tus generaciones entrarán en escasez. Tus generaciones entrarán en maldición. Sigue orando por tus hijos. Pastores que están reapartados, digo, sigue orando, no importa. Ana dice que ella oró y siguió orando. No permitió que la realidad cambiara su fe. Y si vos querés que a tus hijos les vaya bien, no busques fuera.
acá dentro de la casa. Y tarde o temprano esos hijos llegarán a Dios. Tarde o temprano esas generaciones llegarán. ¿Por qué? Porque vos hiciste lo que te correspondió. ¿Qué me correspondió, pastor? Velar que el aceite no escasee en tu casa. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.